Bienvenidos, oyentes del Eco del Miedo. En esta noche oscura, exploraremos los secretos ocultos de una granja ancestral, donde las sombras susurran antiguas tragedias. Prepárense para una inmersión en lo desconocido. Mi desesperación por encontrar empleo tocó fondo cuando descubrí un anuncio en el periódico local: cuidador de granja se busca, vivienda incluida. Sin detenerme a considerar las implicaciones, respondí al llamado y pronto me encontré en camino hacia la granja, situada en las afueras del pueblo. Al llegar, fui recibido por un anciano de mirada sombría y piel ajada por el tiempo. Me saludó con un gesto casi imperceptible y me condujo hacia la casa que sería mi hogar. La vivienda era pintoresca, pero algo en el aire sugería que había más en la granja de lo que los ojos podían percibir. Sentados en la antigua cocina, el anciano, cuyo nombre resultó ser el señor Abernathy, me ofreció el trabajo con una advertencia. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, parecían contener secretos ancestrales. Hijo, este trabajo no es para cualquiera. Hay reglas que debes seguir si deseas permanecer aquí, dijo con voz pausada. Intrigado y ansioso por un nuevo comienzo, asentí, sin darme cuenta de que acababa de sellar mi destino con un pacto oscuro. Abernathy, con una solemnidad que enviaba escalofríos por mi espina dorsal, comenzó a enumerar las reglas que debía acatar. La primera, aparentemente simple, pero cargada de misterio, requería que todas las puertas de la casa estuvieran cerradas antes de que el sol se ocultara. El anciano insistió en que era crucial, aunque no proporcionó una explicación clara. La segunda regla, vinculada a los animales de la granja, me desconcertó aún más. Nunca debía, bajo ninguna circunstancia, abrir el granero después del anochecer. Abernathy me miró fijamente, sus ojos centelleando con una mezcla de advertencia y complicidad. Mientras escuchaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Sin embargo, la promesa de un empleo y vivienda superó cualquier reticencia que pudiera haber sentido. Sin embargo, la tensión en el aire, apenas perceptible pero innegable, dejó claro que había más en esas reglas de lo que Abernathy estaba dispuesto a revelar. La granja, que en un principio había parecido un refugio, empezaba a adquirir una aura de misterio y peligro que solo se revelaría con el tiempo. Con el transcurso de los días, mi vida en la granja se volvía cada vez más enigmática. Las reglas que Abernathy había impuesto parecían estar tejidas con hilos invisibles que conectaban el presente con un pasado impregnado de misterio. La primera regla, sobre cerrar las puertas antes de la caída de la noche, se convirtió en una rutina nocturna que alimentaba mi creciente ansiedad. Las noches eran extrañamente silenciosas en la granja. Los cierres de las puertas resonaban en la quietud, y la oscuridad que se cernía sobre los campos parecía albergar secretos que aguardaban ser descubiertos. A pesar de mi instinto de mantener la curiosidad a raya, no podía evitar preguntarme qué sucedería si desobedecía estas reglas aparentemente arbitrarias. La segunda regla, la prohibición de abrir el granero después del anochecer, se convirtió en el enigma más desconcertante. Durante el día, el granero era solo una estructura de madera, pero al caer la noche, parecía adquirir una vida propia. Un zumbido suave se filtraba desde su interior, como si algo contenido dentro estuviera impaciente por ser liberado. A medida que la luna ascendía en el cielo, la tentación de desentrañar el misterio que yacía detrás de esas puertas cerradas se volvía irresistible. Sin embargo, el recuerdo de la mirada intensa de Abernathy y la advertencia no dicha pero claramente sentida, me impedían cruzar ese umbral proscrito. En una ocasión, durante una noche particularmente oscura, creí percibir sombras moviéndose dentro del granero. Siluetas etéreas danzaban en la penumbra, como espectros que aguardaban su liberación. La inquietante melodía que emanaba del granero resonaba en mi mente, dejándome con la perturbadora certeza de que algo más allá de mi comprensión estaba contenido dentro. La granja se volvía cada vez más claustrofóbica, como si estuviera atrapado en un rincón oscuro de la realidad donde las reglas desconcertantes actuaban como guardianes de secretos insondables. Y así, entre el tic-tac de las noches silenciosas y la prohibición de abrir el granero, mi vida en la granja se deslizaba hacia un abismo de incertidumbre y paranoia. A medida que las noches avanzaban, la granja se convertía en un escenario de susurros nocturnos y sombras inquietantes. La tercera noche marcó un punto de inflexión cuando, al salir a realizar mi rutina nocturna, percibí una presencia sutil pero perturbadora entre los establos. La oscuridad envolvía los alrededores, pero una luna difuminada arrojaba suficiente luz para revelar las siluetas de los animales en sus corrales.
Sin embargo, entre ellos, como un espectro que emergía de la penumbra, se dibujaba una figura inesperada. Era una sombra alargada y difusa, apenas distinguible entre la oscuridad. Sus contornos parecían contorsionarse, danzando en una coreografía muda. Mi primer instinto fue atribuirlo a la jugarreta de la luz lunar, pero a medida que me acercaba, la verdad se volvía ineludible. La sombra no era un truco de la luz, era una presencia tangible que se movía entre los animales. Los caballos relinchaban con nerviosismo, como si pudieran sentir la proximidad de algo que yo, hasta ese momento, no podía ver claramente. Las reglas resonaban en mi mente, especialmente la prohibición de abrir el granero después del anochecer. La sombra, ahora más definida, parecía comunicarse con los animales de manera misteriosa. Voces susurrantes flotaban en el aire, como si fueran lamentos arrastrados por el viento nocturno. Mi curiosidad creció, pero la advertencia de Abernathy resonaba en mi conciencia. ¿Qué secretos se escondían entre esos establos en la penumbra? ¿Era esta sombra la manifestación de algo más allá de mi comprensión? Decidí no confrontar directamente a la misteriosa presencia. Regresé a la casa, pero la inquietud persistía. Las noches siguientes se tornaron en una danza inquietante entre las sombras y la incertidumbre, mientras la figura en los establos continuaba su baile silencioso, tejiendo su misterio en la trama de la granja. Los animales, a su manera, parecían responder a la presencia nocturna. Sus movimientos eran más erráticos, sus sonidos más angustiados. ¿Era esta sombra la encargada de los oscuros susurros que había escuchado en las noches anteriores? ¿O había algo más, algo oculto en los recovecos del granero que escapaba a mi comprensión? La tercera noche marcó el inicio de una intriga que se intensificaría en las noches venideras. Las sombras entre los establos eran solo el comienzo de un misterio más profundo que acechaba en los rincones oscuros de la granja. A medida que las noches transcurrían, la granja se volvía un escenario de misterios cada vez más oscuros. Una noche, mientras realizaba mis tareas nocturnas, una débil luminiscencia captó mi atención. Provenía del antiguo pozo en el centro de la granja, un pozo que había pasado desapercibido hasta ese momento. La última regla impuesta por Abernathy resonó en mi mente: bajo ninguna circunstancia debía acercarme al pozo después del anochecer. Pero la curiosidad, insidiosa y persuasiva, me impulsó a desafiar esa prohibición. Al acercarme al pozo, la luminiscencia se intensificó, revelando una débil luz que parecía emanar desde las profundidades. La quietud de la noche se vio interrumpida por un susurro suave, un lamento que se elevaba desde el abismo oscuro del pozo. Mis oídos captaron palabras apenas audibles, como ecos de un pasado lejano que clamaba por ser recordado. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí, como si los oscuros secretos de la granja estuvieran tomando forma en la oscuridad. Cada paso hacia el pozo estaba cargado de una tensión sobrenatural, como si las sombras mismas estuvieran impregnadas de la historia turbulenta de aquel lugar. Al asomarme al pozo, una ráfaga de viento gélido me envolvió, llevando consigo susurros de almas atormentadas. En el reflejo del agua turbia, vi destellos de rostros pálidos y ojos vacíos que me observaban desde las profundidades. Eran espectros que parecían haber quedado atrapados en el tiempo, sus lamentos resonando en el aire como un eco eterno. La presión en el pecho se intensificó mientras la conexión con el pozo se volvía más fuerte. ¿Eran estas las almas de aquellos que habían sido sacrificados siglos atrás, ahora clamando por redención desde el abismo? La verdad se deslizaba entre mis dedos como agua escurridiza, pero el misterio del pozo se había convertido en un nexo ineludible con la oscura historia de la granja. Retirándome con cuidado del pozo, una sombra se deslizó entre las siluetas de los árboles cercanos. El espectro que emergió parecía fusionarse con la noche, una presencia etérea que flotaba en el aire. ¿Era este el guardián de los secretos del pozo, o simplemente otro capítulo en la siniestra narrativa que envolvía la granja? A medida que la noche avanzaba, los lamentos del pozo resonaban en mi mente, una sinfonía de almas condenadas que parecían haberse fusionado con la tierra misma. La granja se había convertido en un crisol de historias olvidadas y prohibiciones temidas. Y yo, atrapado en el centro de este enigma, me enfrentaba a la incertidumbre de lo que aún estaba por desvelarse. La conexión con el pozo desató una intriga que eclipsaba incluso las sombras entre los establos. ¿Qué más aguardaba en los confines de la granja? ¿Y cómo se vinculaba todo con la misteriosa figura que danzaba entre los animales? La historia, como las sombras que se estiraban en la penumbra, estaba lejos de revelar todos sus secretos. La granja, ahora imbuida de los misteriosos susurros del pozo, se volvía un espectáculo cada vez más surrealista durante las noches.
La figura entre los animales continuaba su danza silente, las sombras en los establos adoptaban formas más definidas, y el pozo, como una boca antigua que clamaba secretos, seguía resonando con lamentos que parecían viajar desde el fondo de los tiempos. La quinta regla, que prohibía acercarse al pozo después del anochecer, se volvía más comprensible a medida que los acontecimientos se desarrollaban. La conexión entre la sombra que emergía del pozo y la figura entre los establos se volvía más clara, como si fueran dos actores en el escenario de una tragedia milenaria. En una noche particularmente inquietante, decidí seguir la sombra del pozo para descubrir qué secretos guardaba. Mis pasos eran apenas un susurro en la tierra, pero la presencia etérea pareció percatarse de mi intención. A medida que me acercaba al pozo, la sombra se deslizaba entre los árboles, conduciéndome hacia un rincón oculto de la granja. El pozo, iluminado por la débil luz de la luna, se convirtió en el epicentro de una energía sobrenatural. La sombra se fundió con la oscuridad que emanaba del abismo, revelando su verdadera forma, un espectro anciano con vestimenta de otra era, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. El espectro, con una voz que resonaba desde las profundidades del pozo, comenzó a contar la historia de la granja. Siglos atrás, la tierra fue testigo de sacrificios oscuros, una ofrenda a fuerzas más allá de la comprensión humana. Aquellos que fueron sacrificados, en lugar de perecer, quedaron atrapados en un limbo entre la vida y la muerte, condenados a vagar por la granja por toda la eternidad. Abernathy, el anciano que se presentó como el dueño original, resultó ser una entidad sobrenatural encargada de mantener el equilibrio frágil entre los vivos y los muertos. Las reglas, impuestas como un pacto ancestral, eran la barrera que evitaba que las almas condenadas se desbordaran y provocaran un caos insondable. La figura entre los establos, según el espectro, era una de las almas atormentadas, condenada a danzar entre los animales hasta que se resolviera el antiguo conflicto. El pozo, conectado a los recuerdos etéreos de los sacrificios, actuaba como un portal a un pasado enterrado, un recordatorio constante de la tragedia que asoló la granja. La revelación me golpeó como un torrente de sombras. Mi papel como cuidador no era simplemente mantener la granja en buen estado, era una responsabilidad que recaía sobre los hombros de aquellos destinados a contener los secretos oscuros de la tierra. Mientras el espectro hablaba, la figura entre los establos se desvaneció en la noche. Las sombras regresaron a su danza silenciosa y el pozo dejó de susurrar. La granja, ahora cargada con la verdad ancestral, se sumió en un silencio que resonaba con el peso de los siglos. Mi destino estaba entrelazado con el de la granja, y las reglas impuestas por Abernathy, más que simples prohibiciones, eran las cadenas que mantenían a raya la oscura historia que yacía bajo la tierra. Mientras contemplaba el pozo, supe que mi papel como cuidador había adquirido un significado más profundo, un compromiso con un legado que se extendía más allá del tiempo mismo. Así concluye mi relato de las noches de terror en la granja. El eco de los lamentos etéreos se desvanece en el viento, pero las sombras persisten, ocultando secretos que solo los valientes o insensatos se atreverían a desentrañar. Aún quedan preguntas sin respuesta en los confines oscuros de la granja, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente intrépidos para enfrentarse a su destino. Suscríbete para conocer más relatos de terror.